Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Por qué. Ese espacio donde conversamos con expertos sobre temas políticos, temas sociales, temas culturales, temas históricos, donde escuchamos también testimonios de vida que siempre nos ayudan a aterrizar en temas para entender el mundo una pregunta a la vez. El día de hoy tengo el gusto de tener en este episodio a una persona que ya conozco desde hace algún tiempo y como muchos de ustedes saben, este podcast empezó con una idea de acercar la política a los jóvenes, de que la gente se involucre más en lo que pasa en la política de su país. Y para eso de verdad que tengo el gusto de tener en este espacio a Andrés Castillo. Andrés es un integrante de la nueva política, pero con la formación y la experiencia de la vieja política que le acredita poder hablar de estos temas y que por supuesto ahorita es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Daniel Noboa ADN por la circunscripción Quito Norte en Pichincha. Entonces, para contarles un poquito, Andrés ha sido asesor parlamentario para algunos partidos políticos y también ha sido candidato por la prefectura de Pichincha con el Partido Social Cristiano y actualmente por la Asamblea Nacional. Entonces, Andrés, es un gusto para mí tenerte en este espacio y bienvenido, estás en tu casa. Un viejo joven, dices vos. Un viejo joven, sí. Un viejo joven. Hola, gracias por invitarme, gracias por ese espacio, qué gusto poder estar aquí y sobre todo poder compartir con tu audiencia. Quiero empezar con una pregunta puntual. A ver. Hay mucha gente que se ha alejado de la política porque tienen esta percepción de que el político, antes de buscar el bienestar del país, busca su beneficio personal. No hay cómo culparles, hemos visto esos políticos de arriba abajo. Pero, ¿qué opinas tú de eso y qué le dices a la gente que piensa eso? Que no es cierto, que la gente se aleja de la política porque no hay espacio en la política. Es decir, el ganarse espacios en la política implica un sacrificio del carajo. Es decir, no es nomás pues de que yo soy joven, soy bien bacán, soy alto, buen mozo y ya está. No, o sea, la política requiere una batalla que a veces no todos están dispuestos a darla. Es decir, hay gente que en teoría ha estudiado la política y la sabe muy bien. Pero ya entrar a la práctica de la política, la participación política, las campañas políticas, a los espacios públicos de representación, etcétera, implica aguantar unos cuantos codazos y puyazos. Entonces, eso hace que mucha de la gente se aleje. Lo otro, claro, es parte del deber ser, ¿no es cierto? El pensar que la política es un espacio para servir, por supuesto que sí. Pero a la gente no le aleja que los políticos no sirvan, porque si no ya no habría más gente haciendo política. Es decir, a la gente lo que le aleja es esa serie de conflictos a los que te tienes que someter para poder participar en la política. Y eso no es para todos. Y empezando justamente por ese lado, ¿cuál es ese momento en tu vida que tú dijiste, no, yo me quiero dedicar a esto definitivamente? Toda la vida, verás. Yo creo que los políticos se pueden construir, se pueden hacer, pero más fácil es cuando tú naces político. ¿Ya? Yo quise ser presidente del grado en el jardín, perdí y lloré. Y después lloré en primer grado y lloré en segundo, hasta que en tercero al fin me eligieron presidente del grado. Y después fui presidente del Consejo Estudiantil del colegio y después de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica y después ya me fui involucrando en la política. Entonces yo te hablo por mí, es decir, para mí no fue un descubrirse. Para mí fue un bichito que lo tuve siempre. Entonces, solo fue cuestión de irlo cultivando y lo sigo cultivando porque ahora soy un modesto candidato nomás. Pues no es que he sido ya 20,000 cosas. Pero claro, eso implica el esfuerzo que te decía antes. Es decir, yo sí creo que la política es una actividad que requiere dar pasos, verás, ir cumpliendo ciclos. Un Daniel Noboa o un Rafael Correa son la excepción, no son la regla. Y eso ha hecho creer a mucho bolsón aquí que lo primero que tienes que ser es candidato a la presidencia de la República. Por eso tenemos 16, de los cuales 14 no conoce nadie. Y ahora hablando un poco de los jóvenes, porque bien o mal, como decías un rato, tú has tenido la formación y la experiencia de la política de antaño, pero estás incursionando en la política ahora, formalmente ya después de tu candidatura por el Partido Social Cristiano a la prefectura de Pichincha. Pero claro, tú ves tu candidatura y también ves muchos jóvenes que están intentando meterse. Pero lo que decíamos al comienzo, ves también muchos jóvenes que no se quieren meter en la política. ¿Cómo se les puede convencer a los jóvenes de que es necesario que participen de la política? Hace falta un relevo generacional. La política es una conscripción, es un apostolado. Conscripción en términos militares, apostolado en términos religiosos. Es decir, debes tener vocación para el asunto. ¿Ya? Hay 1 millón de jóvenes todos los años cuando sale el acuartélate. Lema del año 2010, acuartélate, ¿no? Y hay muchos que no quieren ir. Y hay otros que sí.
Y los que van, pucha, la pasan pésimo, no duermen, salen flacos, pero cumplen su vocación, lo que ellos quieren. Otros van porque no tienen otra oportunidad, no tienen otra cosa que hacer, porque no ven otro futuro que no sea entrar al ejército. Lo mismo pasaba hasta hace años con los curas. Entraban a las congregaciones religiosas no tanto por la fe, sino porque era una oportunidad de poder vivir tranquilo. Así es la política, es decir, la política puede ser una muy bonita práctica, pero sí requiere de vocación. Entonces, si es que no tienes vocación política, no es obligación que participes. Entonces hay jóvenes que no tienen vocación política y dicen, no, a mí no me gusta. Quizás porque no tienen en realidad la verdadera necesidad o el verdadero sentimiento de pertenecer a ese mundo. Uno debe querer participar, querer ser, tener hambre de eso. Si no tienes hambre de eso, al primer puyazo huyes al castigo, como decimos los taurinos. Pero eso para mí me parece un concepto muy bonito, pero muy idealista también, porque estoy de acuerdo, tienen que haber personas que se meten en esto por vocación y por ganas de realmente mejorar a su país. Uh-huh. Pero yo hace poco veía una serie de Chernóbil, del accidente nuclear en Ucrania. Y hay un momento en la serie en la que una científica experta en este tema se acerca a una de las autoridades a explicarle cuál es la dimensión real del problema que tienen en Chernóbil. Y el director del lugar donde estaba no le hacía caso. Y en un momento ella se molesta y le dice, usted debería escucharme, porque yo soy física nuclear con experiencia en tal, con doctorado en la universidad de tal, y ni sé qué, ni sé cuánto, y le muestra todas sus credenciales. Y la autoridad todo lo que le dice es sí, y yo soy un jardinero y ocupo un puesto más alto que el suyo. Uh-huh. Y eso a mí lo que me llevó a pensar también es que hasta cierto nivel también hay gente que se mete en esto por una ambición de poder, netamente. ¿Cómo puedes depurar la política de este tipo de personas? Ahora que estoy metido en la campaña política, yo te puedo identificar un montón de personas que hacen política por distintas motivaciones. Hay gente que hace política porque quiere ganarse el diario que se paga en la campaña. Punto. Pare de contar. Hay gente que hace política porque quiere tener un trabajo para los 4 años. Hay gente que hace política porque quiere tener un espacio de poder en donde pueda influir entre las demás personas. Hay otros, en cambio, que quieren hacer carrera política, vivir de la política. Y yo no estoy en contra de eso. La política tiene que ser una profesión. Tiene que profesionalizarse la política. Completamente. Es decir, hermano, ahora les doy un poco de cojudos ahí en las campañas, ¿no? Yo no soy político, yo soy ciudadano. Bueno, todos somos ciudadanos. Vos, Emilio, cuando te quieres hacer un terno, no coges pues la guía telefónica y dices, voy a buscar para hacerme un terno un buen ciudadano. No, vos buscas un buen sastre, ¿no es cierto? En la política no. En la política decir que eres político es mala palabra. A la gente no le gusta. Los mismos políticos tienen vergüenza de decirlo. Entonces, eso hace que no se tome en serio la actividad política. Que todos le vean como algo, que cualquiera puede entrar, que cualquiera lo logra, que cualquiera puede hacerlo, que le metes un poquito de plata y ya estás. Y después, ya, me aburrí, me cansé. Listo, se acabó. Entonces, yo sí estoy convencido de que la actividad política tiene que profesionalizarse. Las motivaciones que cada uno tenga son legítimas todas. La única que no es legítima es que vos pienses en hacer política para enriquecerte. Y yendo un poquito a tu faceta personal, dame un ejemplo concreto de un momento en el que tú pensaste abandonar la política y dijiste, no, mucha pendejada esto, yo de aquí me abro. ¿Y cómo lo superaste? Muchos de los que nos van a escuchar saben muy bien de con quién trabajé antes, que fue un tipo extraordinario. Para mí fue uno de los grandes maestros de la política. ¿Podemos decir su nombre? Sí, el Carlos Falques Batallas. Tipazo, dedicado, sencillo, carismático, buen hombre, buena persona. Pero él es uno de los que coincidía conmigo que la política tiene que ser de lealtades y no de incondicionalidades. Y él ya estaba muy enfermo cuando comenzó el problema de Lazo. Muy enfermo. Tenía esto que se les pone duro el pulmón, no me entra el nombre. Fibrosis pulmonar. Porque él nunca se fumó un cigarrillo en su vida, creo, pero él tuvo cáncer, él tuvo leucemia y le hicieron el tratamiento de la leucemia y eso ha tenido como consecuencias secundarias este tema de la fibrosis pulmonar. Entonces, él ya estaba muy enfermo, ya usaba inclusive tanque de oxígeno después de que perdió la candidatura a la alcaldía de Machala la última vez que se lanzó.
Y él estaba convencido de que Lazo tenía que terminar el gobierno. Y se le metió entre ceja, oreja y cien que tenía que terminar. Él decía, Castillo, Lazo está haciendo pendejadas, sí, pero el país no se puede ir a pique, hay que darle estabilidad. Y el grupo político en el que él y yo estábamos estaba en contra de eso. Y Falqués decidió romper eso, decir, no, yo estoy apoyando para que el señor Lazo pueda mantenerse en el gobierno y que concluya el asunto. Y no tuvieron asco sus compañeros de partido en perseguirle, en quererle sancionar, en pedirme que inclusive inicie procesos penales en contra de quien fue prácticamente mi padre en la política. Yo dije, esta pendejada no puede ser. Pues. Si es que tú piensas contrariamente a lo que piensan los líderes del partido, está bien que discrepes, está bien que te mandes al carajo, que te putees, todo eso está muy bien, pero que le comiences a perseguir. Que a un tipo de 82 años después de que dio su vida al partido, pidan que se le inicie un proceso penal, por supuesto, tráfico de influencias, porque la asambleísta del Oro votó en contra de lo que ellos pensaban. Estaban todos chumados. Eso no se puede hacer en la política. No se puede hacer en la política, Emilio Flor. Hay que tener grandeza, hermano. Y esa grandeza implica entender que el otro puede estar en contra tuyo, pero si es que es tu amigo, no le vas a perseguir, pues quítale el habla, no te lleves más. Pero no busques, pues, por poco y meterle preso, pues que ya están chumados. Entonces ahí es cuando yo dije, esta mierda, no, por más que me guste, que me apasione, que sea una maravilla. Si es que así actúan con los tuyos, imagínate cómo serán con el resto. Entonces, en ese momento yo dije, ahí nomás. Pero, claro, él mismo me decía, no, esto es sacrificio, siga. Esto es sacrificio, dele. Esto no es para blandengues, dele. Esto fue durante el juicio político. Durante el juicio político a Lazo, ya. Entonces, para mí era durísimo porque yo trabajaba como asesor del bloque. Y por un lado me decían, siga el juicio, pues hay que presentarle una denuncia en la fiscalía. Eso yo no iba a hacer jamás. ¿Y por qué te quedaste? No me quedé, se terminó todo, se acabó. Mi relación política con el Partido Social Cristiano tenía nombre y apellido. Se llamó Carlos Falqués Batallas. Y esa relación política murió el 28 de agosto del 2023. Y ni los líderes del Partido Social Cristiano ni yo hicimos esfuerzo alguno por mantener una relación política. Entonces entiendo que fue una relación de conocidos, de amistad inclusive, con el abogado Nebot, con el mismo Henry Kronfle, pero relación política se acabó. No existe. Entonces tú no te identificabas con el Partido Social Cristiano así. Tengo el corazón amarillo. No, yo siempre fui un seguidor de Nebot. Siempre fui un seguidor de Falqués. Sí, yo creo que es un tipo que le hizo mucho bien a Guayaquil. El otro señor Falqués le hizo mucho bien a Machala. Entonces, el Partido Social Cristiano ha sido un referente en cuanto a la administración de la cosa pública en lo seccional. Entonces, yo creo que esa es una visión de avanzada para manejar una ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo no participar con ellos? Empapándose de la experiencia que ellos tenían para administrar la provincia de Pichincha, que dicho sea de paso está vuelta a mierda con la señora que tenemos, ¿no? Justo te iba a hacer esa pregunta de la prefectura, porque me acuerdo cuando ganó Jorge Yunda la alcaldía, que ganó con apenas uno de 5 quiteños votándole. Uh-huh. ¿No te parece que este tipo de proliferación de candidaturas le hace mal al país? Sí. Por eso, esa es una de las razones por las cuales yo estoy apoyando a Edeni y al presidente Noboa. Porque yo creo que ojalá esta sea la oportunidad de quedarnos con 2 o 3 partidos políticos. Punto. Pero no podemos seguir teniendo la cantidad de candidatos que tenemos. Los partidos políticos son el Airbnb de la política. Es decir, los manes prestan la cama para que los políticos vayan ahí a cumplir sus sueños. Y después, si no les funciona, le prestan a otro y le alquilan a otro y al de más allá y al de más acá, con tal de ellos seguir teniendo el registro electoral. No forman cuadros, no hacen actividades de capacitación, no recorren el país, no tienen directivas, porque si no, ¿cómo entiendes tú que partidos que se inscribieron a nivel nacional con 300 y pico de mil firmas que debían acreditar, ninguno de ellos llega ni al 1% de la intención de voto? Y cuando tú te lanzaste a la prefectura de Pichincha, ¿te lanzaste pensando que podías llegar a ganar? Uno se lanza para ganar. Yo no soy de aquellos que, me voy a lanzar para hacerme conocer. No, yo quería ganar la elección. Y creía que tenía las credenciales suficientes para hacerlo. Obviamente el partido no acompañó, la mochila era muy pesada, ¿no? Justo en esa época ya comenzaron las broncas con Lazo.
Justo en esa época ya comenzaron los acuerdos con el correísmo, justo en esa época comenzaron a verse cosas que no estaban bien. Y claro, la gente en la calle te cobra, ¿no? Es decir, la gente te da contra el planeta. Pero al final de cuentas es lo que está pasando ahora. Es decir, cuidado, y el Partido Social Cristiano no tiene ni un asambleísta ni siquiera en el Guayas. Cuidado. Pero, ¿cómo puede uno interpretar un cambio de afiliación o un cambio de partido político cuando ya eres político? Como en tu caso, saliste del Partido Social Cristiano y te moviste a ADN. ¿Cómo se puede interpretar eso sin que sin que la gente lo entienda como oportunismo político? Porque hay que entender las circunstancias por las cuales esto te cambia. Y yo no entré con la lógica de yo soy técnico, yo no soy político, porque se me cagaban de risa todo el mundo. Pero entré a trabajar en el bloque de ADN en la Asamblea Nacional bajo una visión técnica de qué es lo que hay que hacer en la Asamblea, de cómo se tienen que llevar adelante los juicios políticos que presentamos. Entonces, más allá de la afiliación política, que para mí hubiese sido facilísimo llamarle al abogado Nebo y decirle, vea, colite con un puestito en la Asamblea y seguir en los Social Cristianos. Pero yo decidí salir cuando Falque se murió, punto. Yo decidí ya no estar ahí cuando Falque se murió, porque era una relación con él. Y luego, cuando hubo la oportunidad de trabajar, pues lo hicimos como lo hicimos. Ahora yo también me pongo a pensar, porque claro, como tú he podido vivir muy de cerca esta asamblea que actualmente tenemos. Y si a mí hay algo que desde afuera me da risa, veo una sesión de la asamblea de diciembre del 2023, cuando el presidente Noboa asumió funciones. Y ves unos asambleístas que se rajan las vestiduras por su partido, por su bancada en ese momento. Fast forward 10 meses y ese mismo político que defendía capa y espada a su bancada, ves que ahora está del otro lado y les ataca como si fueran enemigos de toda la vida. Yo no me como ese cuento de que vi la luz, reflexioné. No. Sí, Ahí lo que yo digo es que en uno de los dos casos te están metiendo el dedo. ¿En cuál caso te están metiendo el dedo? Desgraciadamente en la asamblea hay asambleístas que destacan tanto que están sentenciados a morir en su partido. Por ejemplo, el Jorge Peñafiel, mi buen amigo. ¿Vos crees que él va a tener cara de irse a otro partido? No va a tener. Porque él fue liderando el partido. Pero cuando tienes asambleístas que van a calentar el puesto y a tirar pedo en la asamblea, llegan las elecciones y como no tienen ningún protagonismo, terminan siendo absorbidos por líderes locales, por otro tipo de liderazgos, etcétera, y sienten en peligro sus candidaturas o la participación dentro de sus partidos políticos porque no han aportado en nada. Entonces tienen que buscar otra cama, otro Airbnb, ¿no es cierto? Entonces ahí está el problema, que si es que tú no tienes los suficientes arrestos, temperamento, capacidad política, capacidad de gestión para irte ubicando en esa gran carrera de codazos que es la política, te terminas cayendo y vas al otro lado. Pero ese es un ejemplo, porque de ahí, y yo también te voy a poner ya con nombre y apellido, Ferdinand Álvarez. Yeah. Ferdinand Álvarez no era un desapercibido en la Revolución Ciudadana. Él estaba destinado a ser el próximo coordinador de la bancada de la RC y ahora pertenece y es candidato al principal partido de oposición. Y no solo eso, porque yo entiendo hasta cierto punto que uno cambie de bando. Como tú decías, pueden haber circunstancias. Creo que en el caso de él fue un caso personal, que no pasó por la política. Pero un caso personal lo lleva a él a alejarse del correísmo y a unirse a la bancada de ADN. Pero una cosa es eso. Otra cosa es ya empezar activamente a despotricar. Y perdóname, para mí hay un nivel de caradura ahí. Cuando osas atacar a un partido al que tú perteneciste 10 años, fuiste parte de ese partido, fuiste parte de la estructura, no fuiste uno más, fuiste una de las cabecillas de ese partido. Y luego del otro lado dices que estaba todo podrido. Entonces, ¿dónde queda el sentido común y la honestidad política ahí? Ahí ya me pones contra las paredes, me pones contra las cuerdas, más bien dicho. Poco te puedo yo decir en torno al tema. Cada cual sabe cómo actúa. El asunto es que podía haber sido ADN, como pudo haberse ido a Construye, como pudo haberse ido a cualquier otra parte, porque, claro, como vos bien dices, el problema de él no fue de discrepancias políticas, fue un tema de discrepancias personales. De ahí yo puedo coincidir contigo, que formaste parte de esa fanesca, después no te quejes del bacalao. Estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero son condiciones ya muy particulares lo que han sucedido con él, que, como vuelvo y repito, podía haber sido ADN como cualquier otra organización política, y eso ya es cuestión de la visión que le quiera dar él a su vida y a su actuar político, ¿no? Y ahora, más bien pasando ya como a la faceta del Andrés candidato. Si tú llegas a la asamblea, ¿cuáles son tus prioridades legislativas? Lo que estoy diciendo en todo lado, hermano. La lucha contra la inseguridad necesita el apoyo de
todas las funciones del Estado, de todas. Todo lo bueno que puede hacer el presidente de la República, la entrega de cascos tácticos, chalecos, balas, fusiles, pistolas, camionetas, todo lo bueno que puedan hacer, pierde fuerza si no tienes una asamblea que genere un sistema jurídico penal que en realidad sancione al delincuente. Porque si no la gente dice, ay, es que los jueces les dejan sueltos. Sí, hay jueces estúpidos, hay jueces corruptos, hay jueces inteligentes, hay jueces honestos y hay jueces con miedo, porque seres humanos son. Pero todos, absolutamente todos, el estúpido, el inepto, el corrupto, el incompetente y el miedoso, tienen el mismo argumento. Yo lo que estoy haciendo es aplicando la ley. Eso es lo que te dicen. Y buscan argumento cualquiera para aplicar la ley. Si tú a un delincuente que le cachas cometiendo un delito en flagrancia, no le juzgas dentro de las siguientes 24 horas, libre. Si tú no le sentencias dentro de los próximos 6 meses, libre. Si tú le sentencias y resulta que el man conocía a Dios y es monaguillo con el padrecito que viene a dar misa todos los domingos en el penal y les pasa el almuerzo a los compañeros y hace unas lindas guitarras en el taller, le hacen el sistema de aplicación de la buena conducta, le bajan la pena, después del 60%, luego la prelibertad y termina saliendo en 1/3 de la pena. Entonces, si es que no tenemos un sistema penal completo, que ya no sea esa colcha de retazos, ese pantalón de Cantinflas que tenemos ahora, puro parches por todo lado, vamos a seguir sufriendo con la delincuencia porque la delincuencia va a seguir saliendo por la puerta de adelante legalito, verás. Siendo legal el robo, es decir, aplicando las normas. Entonces en el Ecuador tenemos que reducir a su mínima expresión, por ejemplo, las garantías penitenciarias. No es posible que en el Ecuador tengamos jueces de garantías penales que son los que te sancionan por un delito, y luego haya otro cojudo que sea el juez de garantías penitenciarias, que sea el que te perdone el delito. Puede ser que conoció a Dios, que ya es una nueva persona, que es más, está pensando en enrolarse en el clero, que hace unas bonitas manualidades, que le pasa la comida a los demás presos. Todo puede ser, hermano. Pero detrás de un violador hay una violada. Detrás de un asesino hay un asesinado, un muerto. Detrás de un vacunador hay una empresa quebrada. A todos esos manes, con el dolor del alma, habrá que mantenerles en la cárcel hasta el último día del cumplimiento de su pena. Y esas son cosas que tenemos que poner. Pero es que aquí hay que estar a favor de las víctimas y no de los delincuentes, hermano. Y en eso yo me voy a empeñar. Yo sé que es un tema de mayoría de votos. Confío que vamos a tener la mayoría. Tú dices, y bien dicho, que tú necesitas para eso votos. Uh-huh. ¿Qué pasa si no los tienes? ¿Cuál es tu plan? Hay que echar mano a la ciudadanía, hermano. Hay que echar mano a la ciudadanía. La gente está ávida de que en el Ecuador se sancionen a los delincuentes, hermano. La gente está ávida que en el Ecuador haya un sistema penal que no les garantice los derechos a estos manes. En el Código Orgánico Integral Penal y en la doctrina penal universal hay 2 tipos de presos. Los presos y los reclusos. Los presos son los que han cometido delitos menores y los reclusos son los que han cometido delitos mayores. Esa clasificación no es solo romántica, ni semántica, ni de manejo del idioma. Esa clasificación quiere decir que presos con presos, reclusos con reclusos, presos en una cárcel, reclusos en otra. Porque no puedes tener tú un arranchador de aretes o alguien que se te saca la billetera del pantalón o alguien que te roba las plumas del carro o el tapacubo de las llantas con un violador o con un asesino en serie. Pues no les puedes tener ahí mismo porque el que robó los aretes en el mercado de San Roque, se contamina de este otro que está más podrido y vuelve a la sociedad mucho más dañado. No hay rehabilitación. Entonces necesitamos hacer una separación estricta entre presos y reclusos y para eso se necesita infraestructura. Y para eso necesitamos todo un sistema penal en el que se diga los presos van a tener este tratamiento y los reclusos estos otros. Pero si la Constitución de la República te dice que el sistema penitenciario es rehabilitador, por fuerza tú tienes que hacer esfuerzos desde el Estado para que todos se rehabiliten. Se rehabilitará el bolsón ese que mandó a matar a la hijita de 7 meses con sicario para no pagar la pensión de alimentos. Se rehabilitará el tipo que hace como un mes le mató a su madre con 50 puñaladas en la Rol 2. No, esos no se rehabilitan, pues, hermano. A esa gente hay que tenerle presa un montón de tiempo. A los otros sí. Entonces, para eso tenemos que hacer primero una reforma constitucional. Felizmente no se necesita ni de consulta popular ni de asamblea constituyente, sino un tema de manejo de enmienda constitucional. ¿No es cierto? Y hacer que el sistema penitenciario pase de ser un sistema solo rehabilitador a un sistema mixto. Rehabilitador y punitivo sancionador.
A los que hay que sancionarles, hay que sancionarles. A mí no me vengan con la pendejada de que ya se van a rehabilitar. No se rehabilitan, eso no es cierto. Entonces, sobre eso hay que trabajar con fuerza y para eso se necesita energía suficiente. Pero de ahí también tú tienes otro problema, que no parte netamente por los presos o los reclusos. Hace 1 mes y medio, 2 meses, no me acuerdo cuándo fue, que hacen un operativo contra el narcotráfico. Tú ves quiénes son las personas apresadas y detenidas y resulta que un alto mando de la policía está involucrado ahí, que era el que les pasaba información a los narcos. Y ese caso, por ponerte uno. Entonces, ¿cómo pasar de esa teoría a la práctica ya en términos reales? Hay que hacerlo. Para militares, para policías, para ladrones, para curas pedófilos, para todos, sanción en igualdad de condiciones. Así como yo soy de aquellos que cree que no puedes tú embarrarle a la institución como a la Marina, como a la FAE, como al Ejército por 1, 2, 3, 4, 5, 10 malos elementos, o no le puedes embarrar a la iglesia por 1, 2, 3, 4, 5, 20 curas pedófilos, también estoy de acuerdo que a esos que hacen quedar mal a las instituciones hay que sancionarles como cualquier delincuente, como cualquiera. No que porque es curita hay que hacer una cosa o porque es militar es otra. A todos esos, y para eso se necesita decisión política. Y para eso, no solamente la decisión política del presidente de la República, sino tener norma clara en materia penal. Que diga, estos tipos, pucha, sin miramiento, sin asco. Hay que castigarles, absolutamente. Y que sean sometidos a todos los procesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú le sometes a un proceso, a un juicio, a un delincuente. Está tan podrido el sistema que tú de la nada tienes un juez de primera instancia en Manglar Alto que te da una medida cautelar y te dice, no, tranquilo, salga libre. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante como país? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer entender dentro de la práctica del derecho. Si tú cumples procedimientos, no tienes por qué acogerte a ninguna de estas garantías constitucionales. Yo te voy a poner 2 casos yuxtapuestos, pero igualitos, que han tenido tratamiento distinto, ¿ya? La gente está indignada con los militares de los 4 de Guayaquil. Y es la misma gente que estaba indignada con la cárcel del Santiago Olmedo. No sé si me explico lo que te quiero decir. No son casos iguales. A lo que voy yo es que son casos que deben tener exactamente el mismo tratamiento. Es decir, juzgar y si es que es del caso, sancionar y si no es del caso, no sancionar. En el tema del Santiago Olmedo, saltaron los de los derechos humanos a decir que cómo así le ha disparado por la espalda al pobre delincuente, que ni sé qué, que ni sé cómo. Y la sociedad saltó a favor de lo que era justo. Un contexto para la gente que no conozca el caso de Santiago Olmedo. Esto fue un caso hace algunos años ya, que un policía que me parece que estaba estaba franco, sí. Es decir, no estaba trabajando, no estaba activo en ese momento. Presenció un asalto de un ladrón con un arma de fuego. Y Santiago Olmedo, este policía, reaccionó y le metió un tiro al ladrón y me parece que lo mató, ¿no? Sí, claro. Le condenan a Santiago Olmedo y si no me equivoco fue Guillermo Lazo el que le indultó. Pero para mí ahí estás comparando peras y olmos. O sea, estás hablando en un caso de un delincuente con un arma, un señor que hasta en estatura quizás y en fuerza corporal era lo mismo, frente a 4 niños. Son niños. A lo que voy es que lo que nos tiene que igualar, Emilio, siempre es la igualdad ante la ley. Todos deben ser procesados igual. Todos. Absolutamente todos, indistintamente del caso. Jurídicamente hablando, todos deben tener exactamente el mismo tratamiento. Pero aquí lo que se busca es, unos casos sí juzgue con rigor, otros casos juzgue así nomás, otros casos sométase a la justicia constitucional, que es eminentemente subjetiva. Eminentemente subjetiva. Entonces, si es que vamos a dar tratamiento por igual a todos, vamos a comenzar a tener resultados similares. Pero si es que le entramos a la subjetividad, estamos jodidos. Es decir, debemos estar conscientes en el Ecuador que todos tienen derecho a un juicio justo, sí. Y todos tienen que conocer también que si es que se les va a sancionar, tienen que cumplir su pena hasta el final. Yo no sé qué va a pasar con los militares de estos. Yo no sé si es que ellos tuvieron participación. Hablar de estos temas es meterse en terreno bien pantanoso y quizás de este podcast salgan algunos bytes para decir, ve las pendejadas que está hablando el Andrés Castillo. Pero mira lo que pasó en el caso de la Aidita Ati. Chuta, que Dios le tenga su gloria. Pero fue
tal el escándalo para después concluir lo que concluyeron los jueces. Está en proceso, faltan dos instancias más. Cuéntale a la gente para que quien no conozca el caso. Ya, el caso es que una oficial del ejército ecuatoriano estuvo dentro de un recinto militar de guardia con sus compañeros un fin de semana y apareció muerta dentro del recinto militar. Lo primero que salieron a decir los derechos humanos, la Cibel Martínez, ahí hay una señora, ahí ya no me acuerdo ni el nombre, que salieron a decir que los compañeros, que hay indicios de que los compañeros le han violado y le han matado, que cómo es posible que a una mujer se le mate dentro de un recinto militar siendo oficial, y que hay indicios de que le han violado y que le han matado. Bueno, hicieron exámenes y violación no hubo. Que le mataron, no hubo indicios de que le mataron. Y hasta ahora lo que se ha resuelto en primera instancia es que ella lastimosamente sufrió un infarto, algún tipo de shock o alguna cosa, porque se había pegado los tragos por algún despecho de algún novio. Pero el escándalo fue generalizado. Y ahora ya no le puede regresar pues el prestigio a la gente que estuvo ahí ni a las Fuerzas Armadas. Pero le puedes culpar a la gente después del caso de Germán Cáceres. Es que mira lo que pasó con Germán Cáceres. O sea, ¿qué más se podía hacer ahí? Lo único que faltaba es lo que estaba ofreciendo Lazo. Tumbar el edificio. Solo eso faltó, porque a Cáceres le siguieron, a Cáceres le encontraron en Colombia, lo extraditaron, lo juzgaron, lo sancionaron, le metieron la pena máxima. Estuvo detenido en La Roca, después le mandaron a la cárcel 4, le sacaron de la cárcel 4 y ahora está en la cárcel de La Tacunga. ¿Qué más se puede hacer? ¿Ciso eléctrica? No, por supuesto. Y de hecho tú y yo conocemos a una persona que trabajaba en la policía en ese momento, hasta ahora es policía, y que estaba muy alto en el mando dentro del recinto. Claro. Donde pasó eso. Entonces, claro, o sea, por supuesto que hay policías bien intencionados, rectos, correctos, pero a lo que voy es, no se le puede juzgar a la gente por desconfiar de las instituciones cuando tienes casos como el de Germán Cáceres, cuando tienes casos que no son nuevos. O sea, retrocedamos hace 40 años, ¿no? Con el caso de los Restrepo. O sea, ya desde ahí tú también vienes con un poquito de incertidumbre, inseguridad. Tú tienes un problema bien estructural, pero bueno, a fin de cuentas este es un tema del que nos podemos quedar hablando horas. Sí. Yo ahí quiero seguir avanzando un poquito en la conversación, porque también ¿qué es lo que yo estoy viendo en tema de elecciones? Hay mucha gente que está inclinada a votar por Noboa, no necesariamente en apoyo a Noboa, sino en rechazo al correísmo. Y lo he escuchado yo de mucha gente. Y a mí el temor que yo tengo es que ADN y Daniel Noboa empiece a creer de que esos votos son propios. Seguramente tiene votos propios, como todos los tienen en el mundo. Pero ¿cómo te puedes ganar esos votos realmente? Más allá de esta polarización política que te lleva a escoger a un candidato sobre el otro, no porque estés convencido de su plan de gobierno, sino porque no puedes votar a favor del otro. A ver, es que aquí es lo que en teoría política se conoce como la legitimación de origen y la legitimación en ejercicio. Yo no conozco presidente de la República que haya ganado las elecciones con más mala gana del electorado que el señor Lazo. No conozco. Roldós ganó ampliamente, Febres Cordero ampliamente, Borja ampliamente, Sixto ampliamente, Bucarán ampliamente, Lucio ampliamente, Maguad ni se diga, después de Lucio el ecodovista Correa ampliamente. Lazo es el primero, el que inauguró porque no hay otro. Pero al cabo de 2 meses, el señor Lazo tenía sobre los 80 puntos de popularidad, pues, por el tema de las vacunas. O sea, la gente decía, chuta, ve. No, así ha sido. Bien estuvo. ¿Para qué también? Entonces, ahora, sin duda alguna, el presidente Noboa tendrá muchísimos más votos que los que tuvo en la primera vuelta de la elección pasada. Es decir, objetivamente sí va a subir de sus votos propios a los que tenía cuando fue la primera vez candidato. Ahora Noboa tiene muchísimos más votos. Lo importante, más allá de cualquier cosa, es la legitimación en el ejercicio. Yo comentaba con algunos amigos, ¿Noboa ha podido gobernar con cierta tranquilidad durante este tiempo? Porque no ha tenido pues la espada de Damocles en el cuello, diciendo, pucha, ya dentro de nada me quieren destituir, o juicio político, o me voy a mandar la muerte cruzada, o lo que sea, porque constitucionalmente ya no se podía hacer nada. Pero si no voy a ganar la elección, que estoy seguro que va a ser así, el 24 de mayo que se posesione, desde el 25 los correístas le van a querer tumbar. Entonces ahí es donde él tendrá que legitimarse en el ejercicio.
Tendrá que hacer cosas para que la gente le respalde, le apoye, le siga, le contribuya, le defienda, entre comillas, porque los políticos no están ahí para que la gente les defienda, sino para que la gente les legitime. Y esa legitimidad la logra simplemente con esfuerzo, trabajo y demostrando lo que quiere hacer. No hay otro. En tu criterio, ¿el Ecuador es de esos países que solo puede salir adelante con un líder de mano dura? Sí, es que si es que no lo haces así, no hay forma. Los presidentes más populares de los últimos 40 años han sido Fabres Cordero y Correa. Y no ha de ser porque eran unos ponderados, ¿no? El tener una mano dura muchas veces lamentablemente implica en nuestros países como Latinoamérica, tú tienes el caso de que a la sociedad le toca escoger entre la democracia, las instituciones y la economía y la seguridad. Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera se cumplen esos dos preceptos, ¿no? O sea, pero es como, no. Sí, se están robando las elecciones, se están robando la institucionalidad, que mira lo que están haciendo, pero estamos bien con plata en el bolsillo y seguros en el país. Uh-huh. Eso es a mí lo que me preocupa de la polarización política que el país vive hoy en día. Que sí tenemos un escenario, el caldo de cultivo, para que salga este líder de mano dura, arremeta contra todos, que lamentablemente empieza a pasar eso factura en casos como el de las Malvinas, porque empiezas a tener miembros de las Fuerzas Armadas muy empoderados. Y no nos vayamos siquiera al caso de las Malvinas, el caso de los Restrepo. Tú tenías en ese entonces un SIC, que era una fuerza muy empoderada, que podía hacer lo que quiera diestra y siniestra y no le pasaba nada. Esa es una preocupación que yo tengo sobre la institucionalidad. Pero ahora, no podemos negar que hay mucha gente que piensa que el presidente Noboa tiene tintes dictatoriales. Uh-huh. Hay gente que dice que él violó la Constitución y violó tratados internacionales cuando pasó lo de Jorge Glass. Hay gente que dice que él violó la Constitución con la designación, con ¿cómo le dijeron el otro día? Alejarle, ponerle a un costado de maceta a la vicepresidenta. De florero. Claro, de florero a la vicepresidenta Verónica Abad. Entonces, ¿tú qué les dices a esas personas que te argumentan justamente esto, de que estás viviendo un gobierno que abusa de la Constitución y abusa de las leyes y ha moldeado las leyes a su manera con tal de perpetuarse en el poder? Yo en realidad no sé si es que es para perpetuarse en el poder. Porque se está sometiendo a elecciones. Es decir, si mañana la gente dice, no, Dios le pague, que vaya nomás el señor, no sé, Pedro Granja, que le tocará a Noboa entregar el poder y se acabó. Ahora, creo que Noboa es un tipo de temperamento, es un tipo de decisiones, pero él ha demostrado que suele someterse a la justicia. Puede ser muy discutible el tema del Ministerio del Trabajo y la sanción a la señora Abad. Unos dirán que sí, otros dirán que no, unos dirán que hay norma, otros dirán que no. Es discutible. Todo bien. ¿Qué pasó con eso? Se llevó una acción de protección en la cual la señora Abad ganó. Sí, ganó. pero ¿qué decía la jueza? La jueza decía que se vuelva todo al estado anterior. Sí, pero ella, acuérdate que también denunció. Sí, todo bien. Y denunció que tenía presiones externas. Todo bien. Y que la amenazaban si es que ella sentenciaba a favor de acuerdo. De Abad. ¿Qué es lo que pasa? Y ya puede ser sujeto a la subjetividad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? La jueza dice, se ha violado el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y las garantías constitucionales de poder defenderse, todo lo que pusieron. Como reparación integral vuelve hacia el estado anterior. ¿A qué estado anterior? Al estado anterior a la sanción. ¿Cuál era el estado anterior a la sanción? Que la señora Abad era la delegada del presidente de la República en Turquía. Ok, sale la sentencia. La señora Abad se va a estar golpea la puerta de la vicepresidencia y Noboa lo que hace es sacar el decreto diciendo, ok, me mandan a que vuelva al estado original, regrese a Turquía, porque ahí es donde estaba. Ay, no, es que lo que pasa es que yo soy mujer, violencia política de género, bla, 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 bla. Bueno, cumpla la sentencia, regrésese a donde usted estaba. No, es que no hay pasajes, es que ni siquiera. Pide vacaciones y abandona el cargo. Y ahí pasa lo que pasa y termina la señora Gelibert de vicepresidente. ¿No? Porque estaba abandonando las funciones que le estaban delegando y que inclusive la jueza ordenó que se haga. Entonces, un autócrata no se somete a la justicia. No se somete. Noboa sí. Noboa cumplió la sentencia con respecto a la señora Abad. Y finalmente lo del señor Glass. Me dirán antipatria, vendido al imperio. Me dirán lo que les dé la gana. Me da lo mismo, por suerte. Ya voy entrando en años y ya me da lo mismo lo que piensa la gente. Oye, cuando el señor Raúl Reyes, que hablo tonterías, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez entra a territorio ecuatoriano, les pasa bombardeando al señor Reyes, bajan los helicópteros, cogen los muertos y se van. Ahí nadie hablaba de soberanía, salvo el señor Correa y el comandante Juan, y etcétera, etcétera. Sí, hay como un breve contexto para los que no conozcan. Cuando recién empezó el gobierno de Rafael Correa, las FARC todavía estaba muy activa.
Y en un operativo en el que las Fuerzas Armadas de Colombia ya les tenían arrinconados a los guerrilleros de las FARC decide pasarse al territorio ecuatoriano. ¿Qué dice la normativa internacional? ¿Qué dicen las leyes internacionales? Que los militares colombianos no podían entrar al territorio ecuatoriano porque eso es país de alguien más. O sea, eso ya no es Colombia. Entonces tú ahí ya no tienes ningún tipo de capacidad, ni facultad, ni de fuerza para ejercer. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Colombia cruzó Ecuador y lo matan a Raúl Reyes, que era la cabecilla de las FARC en ese momento, en territorio ecuatoriano. Cuando se le consultó a Álvaro Uribe, que era el presidente de Colombia en ese momento, qué fue lo que había pasado, él dijo, sí, yo di la orden. Yo di la orden porque caso contrario se nos iban a escapar en Ecuador. Ya, entonces hay momentos, Emilio, en que hay que tomar decisiones, creo yo. Y en el tema de Glass yo puedo estar con observaciones en cuanto a lo jurídico, pero con los antecedentes que hay con esta gentuza de los correístas, no queda otro camino. Alguien dijo algo cuando la señora María de Los Ángeles Duarte salió en la gaveta de un carro de la Embajada de la Argentina y nos llamó al teléfono a decir, ya estoy en Venezuela. ¿Alguien habló de eso? No, nadie habló de eso. Nadie. Pero cuando le sacan como año viejo al señor Glass de la Embajada de México, ahí sí, inclusive gente nuestra dice que es una violación. Debemos comenzar a hacer respetar nuestra institucionalidad. Estaban pero y prohibidos. respetando los tratados internacionales. No, es que ahí es donde estaba la discusión, Emi. Y con vos creo que la discutimos alguna vez. Los convenios internacionales te prohíben Sí, dar asilo político. expresamente dar asilo político a sentenciados por delitos comunes. Y el señor Glass estuvo sentenciado por concusión, por corrupción, por un delito común, sentenciado con sentencia de la Corte Nacional de Justicia, la última y definitiva. Y esta gente, con el señor López Obrador a la cabeza y con el aplauso cerrado del señor Patiño, le encerraron a este tipo, le tuvieron en calidad de huésped, figura que no existe en el ordenamiento jurídico internacional. No hay huéspedes en las embajadas. En las embajadas hay asilados o visitantes. Huéspedes no hay. Pero eso justifica entrar a una embajada, o sea, porque es que yo me pongo a pensar, Estados Unidos, siendo Estados Unidos, nunca entró a la embajada de Ecuador en el Reino Unido. En la Guerra Fría, nunca, o sea, la Unión Soviética tenía su propia embajada en Washington y siempre se respetó. Pero ni en esos escenarios tuviste una entrada a una embajada, o sea, porque... O sea, es que ahí estamos yendo a la ley de talión. O sea, un ojo por un ojo. Tú hiciste algo malo, entonces yo lo compenso haciendo otra cosa mala. Bueno, más allá del argumento aquel que tú expones que es bueno, hay que entender que los contextos son distintos. Al señor Glass, que es pues al señor Assange, no lo estaban siguiendo ni siquiera por las filtraciones de los archivos estos clasificados que hicieron en su momento. La justicia sueca... Era por un delito común. Era por un delito sexual. La justicia sueca, ni siquiera los gringos, y estaban recién investigando. Es decir, no había una sentencia en torno al tema. Al punto que él salió y le absolvieron. Le absolvieron. Esto fue todo una parafernalia del correísmo para decir, están violentando la libertad de expresión y el cruce de información libre, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos decían. Pero era un tema totalmente distinto. Y bueno, indistintamente de eso, vuelvo y repito, ya será la Haya la que se pronuncie. Ya se pronunció la OEA. Hicieron un llamado de atención a los dos. A los dos, recordarás tú. Ni usted puede entrar en delegaciones diplomáticas, pero usted, señor, tampoco puede asilar delincuentes. Sí, bueno, también recordemos que Ecuador todos los países de la OEA condenaron lo que Ecuador hizo. Sí. A excepción de México, porque no fue a esa sesión, y otro país que tampoco fue a la sesión. Sí, y en esa misma resolución sacaron lo que sacaron. Pero a la final estábamos frente a un atropello también a nuestro ordenamiento jurídico, a lo que nosotros habíamos resuelto. Estaban protegiendo a un delincuente, estaban socapando a un delincuente, al punto de que la señora Luisa González ahora dice que ella no tendrá ningún problema en darle el salvoconducto a Glass, ¿no? Sí, bueno, ahora pasando ya al último segmento antes de entrar en las preguntas flash que te voy a hacer al final. Quiero hablar un poquito también, ya hemos hablado un montón de temas. Pero salió un episodio hace un par de semanas con Diego Arcos. Y en ese episodio, Diego, una de las cosas que me decía, el problema es que tú también hoy en día tienes otro tipo de asambleístas y otro tipo de políticos que no los tenías hace años. Uh-huh.
Y yo me pongo a revisar la historia. Y hace años, en el siglo pasado, nosotros teníamos políticos de buena calidad. Teníamos un Osvaldo Hurtado. Teníamos, por mucho que le caigan y por mucho que lo odien algunos, un Yamil Mawad, que era un tipo recontra brillante. A inicios de este siglo, teníamos gente como Gustavo Noboa Bejarano, gente íntegra, que caminó libre, en el caso de Gustavo, hasta el último día de su muerte, en el Ecuador. Y no te hablo solamente porque ya veo que muchos estarán diciendo, sí, pero todos esos son de derecha. Bueno, también tenías gente de izquierda como Enrique Ayala Mora, que era un tipo, un académico extremadamente respetable, brillante y honesto también. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tenemos esos políticos? Porque ya no hay la misma cobertura de la política como parte fundamental del diálogo entre ecuatorianos. El Congreso del 78, Carlos Falqués Batallas, Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena Monroy, Rodrigo Borja Ceballos, León Febres Cordero, por citarte unos pocos de los que en realidad hacían de la política un debate sustancioso. La Isabel Robalino, años antes, por ejemplo, de las primeras legisladoras. O sea, vos, no hay punto de comparación ahí. Ni en lo conceptual, ni en lo doctrinario, ni en la capacidad política, ni en el volumen discursivo, ni en nada. Y eso se da desgraciadamente porque hemos banalizado la política. Porque está guapito, porque está lindo, porque tiene ojitos verdes, porque está buena, porque tiene un rabote. No es así. Y eso ya es parte de la responsabilidad nuestra como electores, Emilio. Yo he venido diciendo estos días en elecciones y por eso a veces no me va bien en ciertos sectores. Pero me da igual, uno tiene que aprender a decir lo que piensa y lo que cree. Hermano, quiero aprovechar este espacio para invitarle a la gente. Vea, usted vote por quien le dé la gana. Vote por quien quiera. A mí me encantaría que voten por Daniel Noboa y por toda la lista 7. Le invito a que lo haga además, porque forma parte de esa lista y porque creo que podemos dar soluciones al país. Pero si es que usted vota por un candidato, por Dios, por primera vez en su vida, vote por los mismos candidatos de la Asamblea. Hágalo, no cruce el voto. Si cruce el voto, nos complicamos. Pasa lo que le pasó a Lasso. Fue presidente de la República y tenía 12 asambleístas. Pasa lo que le sucedió a Noboa. Fue presidente de la República y tuvo 14 asambleístas de arranque y después se fueron juntando. Y los correístas siempre seguirán teniendo de 40 para arriba. Entonces, tengamos conciencia de que en el correísmo pueden lanzar un calzón usado, que la gente que le sigue al correísmo vota por calzón usado. Del otro lado, en cambio, nos ponemos exquisitos, nos ponemos a elegir, nos ponemos a discriminar, a ver por qué, que sí, que no, que sí me gusta, que no me gusta, que se parece a él, al fulano de tal, al de más de acá, que se peina así, que se peina así. Por Dios, hagamos un voto consciente, ideológico y por una sola organización política. Y la asamblea que regresó no es mejor que la que se fue. O sea, ves que es una asamblea que tiene el 96, 97% de desaprobación. A mí me dices eso y es súper desalentador para la próxima asamblea también, porque digo, bueno, entonces, ¿para qué voto? O sea, voto solamente porque es obligatorio. Porque tenemos que entender los ecuatorianos que los acuerdos a los que se llegan en la asamblea no pueden ser para la impunidad o para la pizzería, pues. Entonces, en la que viene, desde ya los correístas harán el favor, irán a portarse bien, no irán a ver cómo le dejan libre al Glass o cómo le dejan libre al Correa. Vayan a pensar en lo que tienen que hacer por el país, pues. Y si para eso hay que llegar a acuerdos con las otras bancadas, habrá que llegar a acuerdos, pero no nos vengan a vacunar con sus cosas, ¿no? Y ahora ya entramos a la última fase. Te voy a hacer una ronda de preguntas flash. Voy a empezar con una en la que te puedes extender más si quieres. Porque hace algún tiempo conversaba con un político que tú también conoces en algún momento de la asamblea, en los que un partido buscaba consolidar ciertos votos y no tenía unos votos asegurados dentro de su propia bancada. Y me acuerdo que esta persona a mí me decía cómo les detesto a los libres pensadores, porque no son orgánicos. Entonces yo ahí lo que te quiero preguntar es, ¿qué piensas tú de los libres pensadores? ¿La libertad de pensamiento, de votar con tu conciencia o la organicidad de partido? La libertad de pensamiento se tiene que dar a puerta cerrada, hermano. Y eso es sobre eso hay que trabajar. Así debe ser en las organizaciones políticas. Cierra la puerta, mándate a la mierda. Dite lo que te dé la gana. Discute lo que quieras. Defiende tu posición. Da argumentos. Y si ya toman una decisión, habrá que someterse a esa decisión porque eso forma parte de la democracia. Por mucho vaya en contra de tu conciencia. Bueno, habrán cosas que serán insubsanables. Pero entiendo yo que los acuerdos tendrán que ir a partir de una discusión profunda. Porque además creo que entre gente que pensamos más o menos lo mismo. O sea, si es que ahorita uno me sale a mí con que hay que irle al aborto todos,
chuta, ¿qué hago aquí? Bueno, pero digamos que esa es una postura del partido. Bueno, habrá que discutir porque, insisto, tú no te metes en un grupo donde no tienes mediana certeza de que piensas más o menos igual. O sea, yo conozco a la familia de Noboa, no en persona, pero sí en sus actuaciones. Y creo que es gente que no va a estar a favor de esas cosas. Y entiendo yo que quien está cerca de él, más allá de que en la política pueden haber un montón de amigos por conveniencia o amigos ocasionales, como decía Aristóteles en la Ética para Nicómaco, ¿no es cierto? Pero ahí está la pelea y ahí es donde uno tiene que irse posicionando como una voz fuerte, argumentada dentro de las organizaciones políticas. Entonces, los libres pensadores deben existir, pero cuando ya se toma una decisión, vamos para adelante, no ponerse ya el rato de la votación en el chat a preguntar qué hacemos o ese rato ponerse a discutir. ¿Y entonces, qué tienen malo los correístas? Si el libre pensamiento no es bien visto en una organización política y se alaba la mentalidad de rebaño, ajá, que se le viene diciendo a los correístas borrego, o sea, ellos son el político ideal. Te voy a contar una anécdota para contestar esta pregunta. ¿Te acuerdas tú hace años cuando se dio ese escándalo de que le siguieron un juicio a sí mismo por violencia política y ataque racial al Bonil por la caricatura contra el Agustín Delgado? Porque se lanzó un discurso que no podía ni leer, pronunciar, ajá. Ni pronunciar. Y le sacó la caricatura dibujándole, tratando de dar el discurso. ¿Sabes por qué pasaban esas cosas? En el correísmo había un fulano, un cholo baboso ahí de la Secretaría de la Política, que cada vez que había sesión del Pleno, y como la manejaban a la Asamblea los correístas, llegaba de la Secretaría de la Política como gran cacao, con los discursos escritos, y les ponía sobre los curules. Usted hoy día tiene que decir esto, usted tiene que decir esto, y usted esto. Es decir, ni siquiera los asesores de la Asamblea les preparaban los discursos. Entonces ahí no estamos frente a libres pensadores, pues ahí estamos frente a cotorras. Entonces ahí dista muchísimo de la lógica borreguila, la lógica del libre pensador disciplinado. Es decir, son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo más importante para ti en un líder? Que proteja a su gente, que confíe en su equipo, que confíe y proteja a su equipo. Yo creo que los triunfos son de todos, los fracasos son del líder. Yo creo que se tiene que aprender a elogiar en público y a reprender en privado. Quitando a Gabriel García Moreno, porque ya te conozco. Uh-huh. El político que más admiras. Yamil Maguadbit. Por la dolarización y por la guerra del Perú. Por la paz con el Perú, por la dolarización, porque fue el primero que pensó en forma ecológica o a partir de la filosofía de la ecología y cosas por el estilo. Él fue el que declaró el Parque Nacional Yasuní. Fue creado en el gobierno de él, bajo la lógica de él, bajo la lógica de generar un sistema de transporte público ecológico como fue el Troll en la ciudad de Quito. Y algo que yo creo que es importante relevar en la carrera política de Maguad es que él tuvo la suficiente dignidad para meterse un tiro político. Nunca más se volvió a presentar como una opción política. Ya está. Ya tuvo su oportunidad y ya está, ¿no? Correa, 10 años gobernó el país. Ya, pana, ya. Dios te pague, gracias, puta. Si fueras abuela, coge un crochet y ponte a coser un saco. No, coge un libro, haz un crucigrama, juega solitario, invítale a Patiño a jugar damachinas. Ya. Maguad tuvo la decencia, después de lo que pasó, sacrificando su futuro y su prestigio como persona, de meterse un tiro político y nunca más, ni siquiera sugerir su nombre para nada. Entiendo que su mamá, la Rosita Vid, tiene 97, 98, 99 años, alguna cosa por el estilo. Está muy viejita, está por morirse. Y el tipo sufre porque no va a poder volver al país el día que su mamá se muera. Y eso para mí es un tema de dignidad que hay que relevar. Un consejo político que nunca olvidarás. Los consejos políticos siempre van a ser para mí los del Carlos Falqués. Siempre. Qué viejo sabio. Cruce la información, chequee, verifique, no crea todo lo que le dicen, no confíe en todo lo que le dicen, aunque al final va a tener que confiar en alguien porque si no le va a tocar hacer todo a usted mismo. Y cuando haya cruzado la información, chequee, haya chequeado y haya verificado, hágalo, confiando en la otra persona. La otra persona puede ser muy inteligente, muy talentoso, pero a veces con el yo creí, yo pensé, yo me imaginé, le hace meter las patas. Por eso, chequee siempre.
Yo me acuerdo en uno de los debates en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump contra Hillary Clinton en el 2016. Estados Unidos vivía un ambiente político muy polarizado y se destruían mutuamente, ¿no? Tanto así que comparaban los debates presidenciales entre Obama y Mitt Romney con el de Donald Trump y Hillary Clinton. Y me acuerdo que al final de uno de los debates de ellos dos, el periodista les dijo, el moderador les dijo, ustedes han venido peleando todo el debate. Ahora quiero que destaquen una cosa positiva el uno del otro. Yo te pido a ti lo mismo, destácame una cosa positiva del correísmo. La unidad. La unidad a pesar de las discrepancias. No les gusta algo, se tragan un sapo y siguen juntos. No les gusta, pero siguen juntos. Y eso es un valor importante. A ratos, cuando se pierde la unidad, te comienza a entrar el agua al barco, hermano. Si no fueras político, ¿a qué te dedicarías? Matador de todo. El calvo torero, el enano torero. Exactamente. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quiere entender de la política, de la realpolitik? La realpolitik no sé, pero algo que te tiene que dar bases para el asunto es la que hablaba hace un rato, la ética para Nicómaco. Eso te hace entender la sociedad que te rodea, las relaciones que te rodean, las amistades que tienes, los conflictos que tienes y cómo resolverlo desde la filosofía más básica de la época de Aristóteles. Así de básica en la política. No requiere mucha ciencia. Ahora están con toda esta vaina de la inteligencia artificial, de los análisis políticos, bla, 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 bla. Si tú entiendes lo más básico de la filosofía dentro de la política, vas a entender que la política es, sin duda, la más clara manifestación de la civilidad. No puede ser otra cosa. Yo a ti te conozco y eres una persona que si hay algo que tú y yo compartimos por encima de todas las cosas, es el gusto por la buena música. Uh-huh. ¿Cuál es una canción? Yo, por ejemplo, en el colegio cuando tenía conciertos o cuando tenía un momento importante, me preparaba. Entonces me encerraba en un cuarto o en el baño, me ponía una canción y esa canción era la que a mí me mentalizaba. ¿Qué canción te inspira a ti? La conquista del paraíso de Vangelis. Puta, fabuloso, fabuloso. Ahora, yo también te conozco y en este episodio le has dado palo a un montón de sectores. Pero también te conozco y eres una persona que conversa y dialoga y busca consensos. En política, ¿prefieres confrontar o consensuar? Confronta. Porque cuando tú consensúas, tú te haces cargo de tu compromiso. No sabes si el otro te lo va a cumplir. Te voy a poner el ejemplo de Colombia. Cuando tú confrontas, eres dueño de tus argumentos para confrontar. Cuando tú concilias, eres dueño de tus compromisos. Cuando tú confrontas, te tragas la confrontación del otro. Cuando tú consensúas, no sabes si el otro va a cumplir con lo que se queda contigo. Eso es interesante, ¿no? Porque en algún momento uno de los dos va a tener que ceder. Sí. Y el problema de eso muchas veces es que ninguno quiere ceder. Pero nos vamos al otro lado. Y que claro, quizás ahí es donde se mezcla esto del consenso, de la paz, con la confrontación. Porque me haces pensar en el caso de ETA, en España. Todo paró el momento en que las dos partes dijeron, ok, esto ya llegó, pero si somos 100% honestos, esto paró cuando ETA sacó su comunicado diciendo bajamos las armas y se acaba esto. Punto. Yo les detesto a los izquierdosos, a los progresistas les detesto. Puta, les veo y tengo la misma sensación de cuando se chupa mango en noviembre. Chupas un mango en noviembre y enseguida se te afloja el estómago. Esa sensación tengo. Pero, por ejemplo, yo me puedo sentar a debatir y reconocerle la inteligencia del Mauro Andino, por ejemplo. Me parece un tipo talentoso, me parece un tipo inteligente. Jamás he recibido una sola palabra descomedida de parte del man. Y tú te puedes sentar a conversar y tirarte un abrazo al final de la entrevista. Lo que no pasa con los otros impresentables que tiene la revolución, ¿no? Entonces, uno puede reconocer en el otro también potencialidades, fuerzas, talentos, etcétera. Y yo le reconozco, por ejemplo, a él. Y más allá de que me dirán, no hables del man, si puta, el man está de candidato disputándote a bolos. Pues, todo bien, pero uno tiene que reconocer los valores de los otros. Los progresistas a mí me caen al huevo. Como dice Milei, con escojudos no se negocia porque les das un centímetro y te destrozan. Yo no soy de los que se sienta a conversar. A mí no me vengan con cosas. Si Dios bendice, la gente apoya y yo llego a la Asamblea Nacional y habrán otros los que tengan que conversar con esta gente porque conmigo no van a poder conversar porque no les tengo voluntad. Y el diálogo se construye a partir de la buena voluntad. Y quiero cerrar la entrevista con una pregunta más positiva. Ya.
¿qué legado te gustaría dejar en la política? El día de mañana estás en tu lecho de muerte, volteas a ver hacia atrás y dices, estoy orgulloso porque le dejé esto a mi país. Yo quiero dejarle al país un legado de lucha, de constancia. Pana, yo perdí ya una elección. Y con el temperamento que yo tengo, a mí me dolió muchísimo perder esa elección. Y sobre todo cómo le hicieron aparecer que perdí, porque uno puede perder ganando y ganar perdiendo. Y uno se puede hacer mierda y decir, ¿qué? Pero las luchas implican constancia. Las luchas tienen que manejarse como el toro bravo de Lidia. El toro bravo de Lidia, al puyazo, se encasta, se mete al caballo, empuja. El manso corcovea y se sale. Yo trataré de siempre ser un toro bravo. Andrés, te quiero agradecer un montón por haber aceptado la invitación en este espacio. De verdad que hemos podido conversar un montón sobre temas que a mí me interesan conversar mucho, que la gente escuche, pero sobre todo también entender esa parte de la realpolitik, ¿no? O sea, ¿por qué se cambia un político de bando? ¿Cuándo te das cuenta que te están mintiendo? ¿Cómo dejar de lado quizás el idealismo y ser un poquito más realista? Que la gente no coma cuento. Así que de verdad te quiero agradecer mucho por haber aceptado esta invitación. Me gustaría que la última reflexión que hagas sea para esas personas que este episodio no es el más atractivo, porque estamos hablando de política. Porque habrán muchos que escuchen este episodio porque es político y les llama la atención. Habrán muchos otros que no lo escuchen. Entonces yo quisiera que les des un mensaje para convencer a alguien que ya no cree en la política que tiene que volver a creer. Dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Y hace toda una descripción del momento para nacer y el momento para morir, el momento para curar y el momento para herir. Hace una reflexión bien interesante de cada cosa tiene su momento. Y al vivir en sociedad, la sociedad implica tener una organización política. Organización política entendiéndose como esa forma de entendernos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que tú formas parte de esta sociedad, date el tiempo de envolverte en la lógica de la política. No necesariamente de la política partidista, puede ser la política a partir de las causas, a partir de los procesos, pero duélete un poco más del otro. La política es pensar en el otro más que en uno mismo. Por lo tanto, cualquiera que sea la visión que tú tengas, aprovecha el espacio que tengas y el momento que tengas para dedicarle un poquito de atención a esta actividad que es la que toma decisiones en la vida de la gente. Andrés, nuevamente te quiero agradecer y nada, saber que siempre se puede tener conversaciones muy profundas, intelectuales, y no siempre hay que estar de acuerdo en todo, ¿no? Uh-huh. Creo que la base de todo es el respeto. Y quiero agradecerte realmente por haberte tomado el tiempo. A los que nos escucharon también, agradecerles por haberse quedado hasta este momento escuchando. Fue un episodio muy intenso, pero de que seguro todos tenemos algo que sacar y algo que aprender. Así que ya saben, no se pierdan el próximo episodio de La Hora de los Por qué. Nuevamente, gracias a todos y ya nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.